Ana Clara. Ana Clara. Sí. Ana, ¿cómo te dicen? Ana. Ana Clara. Ana Clara. Trato de defender el nombre completo. Mira, cuando a uno le preguntan cuál es el rol en la vida, uno tiene muchos roles. Yo tengo entendido que vos tenés 3 bastante definidos, muy definidos en realidad: mamá, docente y contadora. No sé si ejercés como contadora. No. Ahora, descubrí en el último tiempo que sí tengo una profesión de contadora, pero de contadora de historias. Es diferente de lo que vos te recibiste. Totalmente. Claro. Es más, me pregunto, wow, ¿realmente haría la misma carrera universitaria? A veces digo, sí, porque la base que me dio fue fundamental. A veces creo que me correría un poquito. Ahora, si yo tuviera que ponerte en un orden de prioridades, existen los roles, uno determina cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Entonces, mamá, docente, contadora. Y ojo, contadora en el rol de contar, me gustaría más. Contadora, docente, mamá, no sé por qué creo que mamá te va a aparecer primero, pero... Englobaría a las 3 en una que creo que las sintetiza muy bien, que es emprendedora. ¿Nuclea eso? Sí, soy mamá emprendedora, soy profe emprendedora y emprendo contando siempre. Mira, contaste una historia muy interesante que ha llegado a través del cine, de un corto de cine, hacer algo tan importante en todo el país. Ha tenido una repercusión enorme. Y es la historia de tu hijo, ¿o es tu historia? Es la historia de la familia e intenta ser la historia de muchas familias, que creo que ahí está el éxito. Vos habías visto cómo funcionaba el resto del mundo, no solamente te quedaste en tu situación, sino que empezaste a inspeccionar. Claro, cuando descubrí lo que es vivir el mundo de ser una familia con un integrante con discapacidad, empecé a reconocer las diferencias entre lo que yo creía que sabía, sí, lo que la sociedad intenta mostrar o intentaba mostrar hasta ese momento, y lo que sucedía en realidad todos los días en casa. ¿Había una diferencia? Muy grande. Mira. Básicamente, el mensaje que yo tenía con relación a la discapacidad era un mensaje que estaba muy copado por el lamento, por la preocupación. Y el día a día a nosotros nos mostraba todo lo contrario. O sea, realmente no pasaba nada grave. Claro. Y nuestra vida transitaba naturalmente, y no porque nosotros fuésemos ni héroes ni locos. La fuera indicaba que había dentro de tu casa y de la casa de tanta gente que tenía una situación vinculada con la discapacidad, como una bomba que en algún momento iba a explotar. Sí. Esta es la sensación de la fuera. Sí. Y era lo opuesto, digamos, una cosa absolutamente distendida, descontracturada, normal. Totalmente. Cuando vos hablás de tener un hijo discapacitado, vos leí que hablás de condición genética, no de un enfermo. No es lo mismo. No, absolutamente. La gente... El síndrome de Down particularmente no es una enfermedad, es una característica genética. Bien. Está o no está, al día de hoy se desconocen las razones de la aparición
se produce en el instante mismo de la concepción, Bien. o sea, Sí, si existe un minuto o un segundo cero en ese instante, y no es una enfermedad. Y realmente tener claro eso te modifica el punto de partida. Pobrecito, el enfermito. Antes era así. Claro. Y ojo, que para muchos sigue siendo, ¿eh? Mira. Entonces, bueno, haber tenido nosotros la oportunidad de descubrir eso desde el principio. Sí. Que alguien, que un médico tuviese claro eso desde el arranque y que nos dijese, fue fundante y a nosotros nos colocó en un camino vital por donde lo mires. ¿Quiénes son nosotros? La familia, Ustedes el todos. papá, los hermanos, bueno, hasta ese momento el hermano, que al recibir la noticia, Augusto tiene síndrome de Down, por ejemplo, a su hermano mayor la respuesta fue, como Julián, porque él había tenido un compañero en el jardín de infantes que tenía síndrome de Down y que se llamaba Julián. Entonces, inmediatamente fue la asociación. ¿Qué diferencia de edad hay entre Guido? Guido. Guido y... Guido tiene 22 años y Augusto 12. Bueno, 13, flamantes 13. O sea que tenía... 10 años. Claro.
Cuando habitualmente se habla de que los que pasamos determinada edad ya es difícil que aprendamos cosas, que nos vengan a abrir. Bueno, yo debo decir que leí una definición tuya que me pareció extraordinaria, que si bien yo lo sé, porque es una cosa que cuando vos lo contás, yo digo, sí, yo ya, claro, tenés razón, yo sé, pero no lo había pensado. A ver. El hecho de no haberlo pensado hace como que no lo sabía en realidad, o no lo tenía muy en claro. Y es que la gente se vincula primero con la enfermedad, después con la persona. Es muy fuerte como definición, porque la primera lectura que tengo es tantas enfermedades que vienen, ¿no? Y uno que se encuentra con una persona que tiene una enfermedad, primero se vincula con la enfermedad y después con la persona. Y este orden está mal, porque es una persona que tiene una enfermedad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Hablando con mi hija adolescente, le contaba de esta definición y me decía, sí, papá, tenés razón, qué bien, porque nos sorprendió a los dos. Me sorprendió a mí, que tengo más de 50, y le sorprendió a ella, que tiene 14. Y en este orden, los dos, a distintas edades, nos encontramos frente a un descubrimiento, claro. Yo, primero, seguramente, antes tal vez de esta definición, veía la enfermedad o la discapacidad o la negación, la imposibilidad que una persona tiene, por ejemplo, porque le faltan las dos piernas. Y primero veo eso y después veo a la persona. Y hay una persona ahí que le faltan las dos piernas, ¿no? Es al revés. Y que tal vez que le falten las dos piernas es el problema más chico que tiene en su vida. Y para vos, a priori, te parece que esa es la vida. Claro. Yo me peleo mucho internamente cada vez que leo que dicen fulano de tal que padece una discapacidad. Y yo siempre digo, ¿qué sabe si la padece? Por ahí la lleva bárbaro. Claro. Ese preconcepto, ¿viste? Ahora, padece. Ahora te pregunto a vos, ¿no? Que no tenés síndrome de Down, pero te pregunto, ¿y vos no padecés de algunas cosas también? ¿No tenés algunas negaciones, algunas dificultades, algunos problemas, algunos inconvenientes? Sí, obvio, millones. Claro, ¿y por qué no nos dicen nada, no? Claro, y en realidad, ¿viste? Yo digo, en mi caso trato de encarar la vida con humor, eso entonces eso salva. Sí. Y entonces el padecimiento, y siempre me sale decir un chiste, me padece que no va más. Es como una cosa que claro. no... Y sí, el humor descontractura. Totalmente. Y cuando ya decidiste que vas a encarar tu vida por el lado del humor, el resto pierde fuerza. Absolutamente. Hay veces que hasta tratás de mostrarte compungido frente a una situación. Te esforzás por lo contrario. No te sale. Sí. Porque en realidad no tiene sentido a veces quedarse en ese lugar de problematizar. Exacto. Uno vive en estado de drama a veces por distintas circunstancias. Hay cosas que ameritan o justifican el hecho, ¿no? Frente a una pérdida física, un familiar que queremos, es inevitable. Sí. Pero si en algún momento yo recuerdo, voy a poner un vínculo con esto que decís del humor, recuerdo a esa persona que se acaba de ir, a quien amo profundamente, con algún rasgo de humor, estoy de alguna forma llevando todo, no sé si a desdramatizarlo, pero me parece que hacerlo más liviano. Pero es que está bien desdramatizarlo, sí, claro. Porque en esto que vos hablás, la muerte forma parte de la vida. Y el mejor homenaje que uno puede hacerle a alguien que partió antes que uno, porque es un camino hacia el que todos vamos. Exacto. Es realmente quedarse con las cosas que pudo hacer, que logró hacer, y bueno, y celebrarlo. Ahora quiero empezar a hablar de Augusto, pero antes quisiera hacerte una pregunta relacionada con esas dos famosas batallas que tenemos. Una es el tiempo y la otra es la muerte, ¿no? ¿Vos crees que tenés alguna de las dos perdidas o ninguna de las dos? Viste que contra el reloj es difícil, pero se puede. Mira, yo perdido creo que no hay nada perdido hasta el momento en que nos toque irnos de gira hacia otros escenarios. Y con respecto al tiempo, últimamente
realmente he descubierto que disfrutar el instante presente, disfrutar el presente, te llena, te duplica las oportunidades y las posibilidades. Claro. Mucho más que correr detrás de el logro de las cosas. Sí, sí. Hay una frase que me encantó, que escuché, viste, en esto es la sabiduría popular, ¿no? Sí, que sí. da vuelta, que me encantó cuando la escuché, que dice: detenerse es tenerse por un instante mientras uno se está buscando. Quisiera compartir contigo todo el día con el mejor sabor. Alegras tú mi vida, Badaloni. Para arrancar esta charla formal, ya ingresando en el mundo de por qué te buscamos en principio, me gustaría destacar que estamos en la sala EcoSelect, que es una sala ecológica. En Latinoamérica es la primera, la más importante, una de las más importantes del mundo. En realidad está en La Plata, en el Islas Malvinas, y acá estamos. Y acá, para empezar a hablar de Augusto, me gustaría que perdamos 2 minutos y veamos un poquito de la serie. Dale, Vale. dale.
Beto, vamos a dormir. Sí. Ujú. Che, te toca a vos. ¿Qué pasa, mi amor? Sí. Oye, que yo dije Augusto, pero no es Augusto, es Beto. Claro, bueno, el personaje es Beto y de hecho nosotros a Augusto no le decimos Beto, ¿eh? No, no, claro. Y al principio hubo todo un trabajo que hicimos para delimitar cuánto de Augusto iba a tener Beto, cuánto yo estaba dispuesta a permitir que Beto mostrase de Augusto. Y realmente fue una etapa muy linda porque para mí era la primera experiencia Claro. sobre una producción audiovisual y entonces eran unas reuniones de preproducción con el director que es mi sobrino. Entonces, Claro. ¿Cómo fue la historia? Digamos? ¿Cómo llega? ¿Tu sobrino estaba como un poco impactado por lo que sucedía dentro de tu casa? ¿Cómo él veía el funcionamiento? Él en realidad estaba sorprendido porque cuando se enteró que había nacido Augusto y que Augusto tenía síndrome de Down, esperaba encontrarse con una tía preocupada, con una situación familiar medio triste. Y entonces, bueno, pasaban los días y venía y me decía, ¿está todo bien? Y yo le decía, sí, bárbaro. Claro. Pero Augusto tiene síndrome de Down. Sí. Tiene poco, me decía. Mira. No, Dante, le decía yo, el síndrome está o no está. Claro. Tiene, o sea. Y está todo bien. Me decía, pero ¿está segura? Sí, le decía yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, dice, porque yo como que a priori, viste, es como que uno lee o escucha y viste, uy, pobre, tiene síndrome de Down. Claro. Y yo a vos te veo muy bien, a él lo veo, a ver, que hace las cosas de un bebé Normal. cualquiera. Digo, mira, yo hasta ahora te digo, y es como que iban pasando los días y estábamos esperando que pasara algo raro, ¿viste? La bomba que te digo yo. Claro. En algún momento va a explotar. Claro. Y bueno, y conversábamos mucho sobre esas cuestiones y entonces, en realidad, fue casi a la par que dijimos, esto tendríamos que contarlo, esto vamos a contarlo. Él estudia cine. Él estudió En ya... ese momento. En ese momento ya estaba terminando su carrera y estaba investigando, haciendo un posgrado en videojuegos e investigando la técnica del stop motion, de la animación, viste, foto a foto. Sí. Y él quería largarse con algo. Entonces, cuando dijimos, bueno, esto lo tendríamos que contar, a los 3 o 4 días me llama por teléfono y me dice, mira, estuve pensando, yo puedo hacer un muñeco en plastilina. Mirá. Que dé un tipo, o sea, un niño con síndrome de Down, Sí. y vos estas anécdotas que me fuiste contando y que las hacemos guión y hacemos un capítulo, una serie, podemos ver qué sale.
y contamos historias y por ahí podemos lograr producir algo. Y dale, le dije, vamos. La visión de él estaba enfocada en el cine. La visión de él estaba enfocada en el cine, pero fundamentalmente él quería experimentar el stop motion y ese personaje. Perfecto, pero quiero decir, pero no estaba tan vinculado con mostrarle a la afuera que adentro era normal, ¿no? O sí, o la idea era más tuya que de él. Él estaba entusiasmado sentía que era una idea que tenía mucha fuerza, que podíamos comunicar. Sí, esto de que no pasa nada, que no hay drama. Sí. Y él sentía que a través de un personaje animado iba a poder lograr esa síntesis del mensaje, que tuviese humor, que se iba a poder jugar mucho con esa estética, y que él sentía que la fuerza de contar historias reales y que yo estuviese involucrado en el proyecto, bueno, era un combo perfecto. Cerraba todo. Cerraba todo.